Bienvenidos, muy buenas noches. Deseo se encuentren todos muy bien. Como saben, el Papa Francisco ha convocado un año de la familia, dedicado al lugar que ésta ocupa en la Iglesia y ha hecho énfasis sobre el valor educativo del núcleo familiar fundado en el amor. Este año de la familia dio inicio el 19 de marzo, celebración del Día de San José, y termina el 26 de junio en el 10º Congreso Mundial de las Familias. Conmemorando el 5º aniversario de la publicación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, y para apoyar y celebrar esta iniciativa, el Santo Padre, Escuela de Padres de Colegio Monteverde, ha preparado para ustedes una serie de actividades y conferencias con muchísimo cariño, con temas actuales y expositores excelentes. Esta noche tenemos como invitada especial a Pilar Velasco, quien nos hablará del arte de dialogar en familia. Pilar es psicoterapeuta de cognitivo-conductual, licenciada en comunicación, con 15 años de experiencia en el área de comunicación, imagen y relaciones públicas. Ha trabajado en el desarrollo de estrategias de comunicación para diferentes empresas públicas, instituciones, gobiernos y personas. Amplia capacidad para las relaciones públicas, el trato con las personas y la promoción. Ha colaborado en diferentes grupos preocupados por el desarrollo de la persona, por la difusión de valores, por la promoción de la familia. Dedicada al diseño de estrategias de vinculación afectiva entre padres e hijos, conferencista y consejera familiar en este ámbito. Ha impartido cursos a más de 1,000 padres de familia. Es una apasionada por el estudio, con un enfoque humanista y de desarrollo personal, y mamá de 4 hijos. Es un privilegio tenerte con nosotros, Pilar. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, que además tengo gran cariño por el Colegio Monteverde, así que estoy feliz de estar aquí, de poder compartir este ratito y sobre todo en torno a esta celebración de la familia que me parece importantísima y que debemos ir rescatando, ¿no? El valor de la familia en estos días, digo, sobre todo este año que está dedicadísimo a la familia. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y además muy útil para vivir en familia, ¿no? O sea, cómo dialogar, porque a veces pensamos que, bueno, hombre, la comunicación es una cosa natural, es algo instintivo, o sea, se nos da, o sea, estamos hechos para comunicarnos, pero a veces no es tan fácil. Y muchas de las veces que se presentan problemas en la familia, muchas veces tienen su origen o su raíz en problemas de comunicación. O sea, a veces nos falla este tema de la comunicación y pareciera muy fácil y parecía que a lo mejor nos estamos comunicando bien y la realidad es que quizá hay algunas cosillas por ahí atoradas, ¿no? Entonces, pues ojalá este tema sea de gran utilidad y voy a intentar dar algunos tips como muy prácticos. Entonces, les voy a decir cómo me gusta a mí funcionar y a ver si están de acuerdo, ¿no? A mí me gusta que la sesión sea un poco más interactiva, o sea, hay veces que las exposiciones es que uno habla y al final hacen preguntas. A mí en lo personal me gusta más si en el momento que tienen la duda hacen la pregunta. La única cosa es que luego yo como me concentro y me gusta mucho el tema, no me fijo si escriben en el chat, entonces preferiría que alguien, si es que está escrito, que alguien me vaya diciendo y si no, que de plano prendan su micrófono y me interrumpan. No me importa en lo absoluto eso porque me parece como este diálogo mucho más rico, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya haciendo esta aclaración, pues vamos a empezar. Voy a compartir pantalla que les preparé aquí una presentación. Entonces, vámonos aquí. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué es esto del arte de dialogar en familia, que por supuesto que es todo un arte. Entonces, voy a empezar con un esquema que pareciera como muy básico, ¿no? Así como de la primaria, pero resulta que es importante quizá remontarnos un poquitín a esto que aprendimos hace tiempo, ¿no? Entonces, todo proceso de comunicación
tiene un emisor, que es aquel que comunica un mensaje, y hay un receptor, que es aquella persona que recibe este mensaje. Y luego, pues hay la interacción, ¿no? Luego el receptor se puede convertir en emisor al dar una respuesta y al entablar una comunicación o un diálogo. Lo interesante de aquí, que es donde quiero que vayamos aterrizando, es que este receptor tiene una serie de cosas, una serie de piezas o de factores que lo conforman, lo cual es muy importante considerar. Entonces, todo receptor tiene su propia identidad. O sea, todo receptor es quien es y está conformado por una serie de valores, también experimenta emociones y sentimientos y tiene su propia percepción de la realidad. Esto es muy importante entenderlo, porque generalmente cuando no contemplamos esto es donde se atora el proceso de comunicación. O sea, se puede atorar casi desde el principio cuando no contemplamos que aquella persona con quien nos estamos comunicando está conformada por toda esta serie de cosas. Y muy importante es lo último que menciono aquí, o sea, la percepción de la realidad. O sea, esto de la percepción de la realidad es como que cada ser humano tenemos como un filtro o unos lentes que nos permiten ver la realidad de determinada manera. Y esta percepción está relacionada con las experiencias de vida que hemos tenido, con las circunstancias que estamos viviendo en este momento, con lo que estamos experimentando en nuestras emociones y nuestros sentimientos, en nuestro mundo afectivo, con nuestros valores, con nuestra manera de pensar, en fin, ¿no? Entonces, si no contemplamos la percepción de la realidad, entonces nos vamos a equivocar al comunicarnos. Otros ingredientes de esta percepción de la realidad son, por ejemplo, el temperamento. O sea, la manera de ser de cada persona pone su sellito en la manera de cómo vamos percibiendo la realidad. Otra es las circunstancias que nos toca estar viviendo, otra es la edad, el sexo, o sea, hay muchos ingredientes que van conformando este filtro que nos permite recibir o percibir la realidad de muy distintas maneras, aunque la realidad sea una. O sea, si yo, por ejemplo, comunico algo en familia, o sea, estoy platicando algo, la manera de percibirlo de cada uno de mis hijos va a tener su propio tinte. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propia percepción de la realidad. Y esto es muy importante. Por eso, a veces un día platicando con una familia, resulta, o sea, eran puros hijos, no estaban los papás, y resulta que cada uno de los hijos tenía una percepción muy diferente de los papás. O sea, una de las hermanas dijo, es que mi papá no era un papá presente, o sea, nunca iba a las cosas de la escuela y no era tan cariñoso. Y en cambio, otra de las hermanas decía, no, hombre, mi papá era cariñosísimo, súper presente. Entonces, o sea, cada una tenía su propia percepción que seguramente obedecía a diferentes circunstancias. O sea, a lo mejor a la que no lo percibía tan cercano le tocó vivir quizá pues un problema económico donde el papá quizá tenía que trabajar más y estaba más ausente. Entonces, aunque era el mismo papá y la misma familia y las mismas hermanas, cada una percibía diferente. O también puede ser que responda a un temperamento. A lo mejor el papá se llevaba mejor con alguna de las hijas porque había más empatía y resulta que entonces la otra lo percibía más distante. Entonces, esto es importante considerarlo. ¿Por qué? Porque depende de todos estos elementos, o sea, depende de mi propia identidad, de los valores que tenga, de mi mundo afectivo y de esta percepción de la realidad, que voy a tener ciertas actitudes y conductas. Por eso, cuando nosotros estamos comunicando algo a nuestros hijos, por ejemplo, cuando damos una instrucción, al final queremos lograr que tenga cierta actitud o cierta conducta, pero depende cómo demos ese mensaje y cómo lo reciba, considerando todos estos elementos, vamos a lograr o no actitudes y conductas favorables o más bien desfavorables. Y ahora vamos a ir
Pili, desglosando. Sí. Pili, discúlpame, la familia Valle Espíndola tiene la mano levantada. Si les parece bien, cuando tengan alguna duda, pueden encender su micrófono, ¿verdad, Pili? Sí, que lo prendan y entonces yo dejo de compartir para verlos, porque si no, no los veo y venga la pregunta. Este está padrísimo. Sí. Era la familia Valle Espíndola. Ajá. Sí, debe ser Antonio o Adriana. Perdón, es que oprimí la mano equivocadamente, pero no, estoy muy atenta. Ahorita no tengo ninguna Perfecto. duda ni pregunta. No pasa Muchas nada. Gracias, perdón. Pero está perfecto, como dice Joyce, si quieren, no levanten la mano porque es que no los veo. Entonces, ustedes nomás de plano prendan el micrófono y venga, aunque me interrumpen. Ajá, entonces fíjense. Vamos a empezar a hablar cuáles son las características de una buena comunicación. Y luego vamos a ir desglosando cómo se relaciona la buena comunicación con este esquemita que les dije anteriormente. Entonces, a ver, para que una comunicación sea adecuada, tiene que ser permanente. O sea, tenemos que comunicarnos todos los días entre los miembros de la familia. O sea, no podemos pensar que si hoy ya dialogamos padrísimo, no sé, hicimos algún juego de mesa, platicamos o hicimos una sobremesa o qué sé yo y nos comunicamos, resulta que ya el resto de la semana no es importante. No, o sea, para que haya una buena comunicación tiene que haber permanencia, o sea, tiene que ser pues todos los días. Luego la comunicación tiene que ser abierta, o sea, me estoy enfocando a los elementos de una buena comunicación en casa, ¿eh? Entonces, tiene que ser abierta porque tengo que tener como papá o como mamá la disposición de escuchar lo que sea y también tengo que tener la libertad de comunicar. Bueno, claro, los papás tenemos que tener cuidado luego qué mensajes damos, ¿eh? Luego, la comunicación también tiene que tender a ser íntima. ¿Por qué? Porque es a través justamente de la comunicación que tengo que lograr ir entrando en el corazón de cada uno de mis hijos, ¿no? O sea, tengo que lograr abrir este corazón y conocer qué hay dentro de su interior, porque entonces voy a poder formar mejor. Luego también tiene que ser sincera y auténtica. O sea, con la comunicación no puedo fingir, no puedo dar mensajes falsos donde no haya este ser genuino, porque entonces no voy a ser congruente y entonces voy a perder credibilidad o se va a perder confianza en casa. También tiene que ser desinteresada. O sea, yo me tengo que comunicar con mis hijos o en pareja siempre, independientemente que quiera lograr algo o no, porque a veces a lo mejor quiero dar una instrucción o a lo mejor quiero dar una orden y entonces ahí sí me comunico porque tengo un interés, ¿no? Entonces tiene que ser desinteresada. La comunicación también tiene que ser muy comprensiva. Ajá, y ahorita este tema de comprensiva lo vamos a profundizar más adelante. Y tiene que ser humilde. No importa que yo sea el papá o la mamá, sí tengo que también ponerme en una postura de reconocer, por ejemplo, cuando me equivoco, ¿no? De no utilizar sarcasmos o ironía o no creerme superior y comunicar con cierta soberbia porque soy la autoridad, porque esto no permite que fluya una buena comunicación. Después, para que haya una comunicación positiva, lo ideal es que procuremos en general, a ver, esto que voy mencionando es como para irlo viviendo en general, aunque haya momentos que no se logre hacer, porque lógicamente, como dice el Papa Francisco, pues en todas las familias vuelan platos y habrá momentos en que no podamos vivir una comunicación de esta manera, pero que no se convierta en lo contrario, que no se convierta en nuestro estilo de comunicarnos, porque entonces nos estaremos comunicando mal. Ojalá que este fuera como el estilo más o menos permanente, aunque haya momentos que no se logre. Entonces, ¿qué es la comunicación positiva? Que normalmente nos comuniquemos con serenidad, lo cual no quiere decir que no tengamos firmeza o que en algún momento no podamos también comunicar nuestro enojo por algo. Eso sí se vale. A lo que me refiero con serenidad es que hay que evitar gritos, sombrerazos, insultos, humillaciones, porque eso no sirve. O sea, la serenidad no va peleada con la firmeza. O
sea, yo, si estoy, por ejemplo, llamando la atención o intentando poner un límite, puedo comunicarlo con mucha firmeza, pero al mismo tiempo puedo conservar la serenidad. O sea, no descontrolarme, no exacerbarme, no pegar de gritos, porque esto dificulta y entorpece un buen proceso de comunicación. Por otro lado, la comunicación tiene que ser oportuna y prudente. O sea, tengo que encontrar el mejor momento para comunicar lo que quiero comunicar, porque a veces, por ejemplo, si uno de nuestros hijos comete un error y está con sus amigos, ¿no? Y en ese momento yo lo quiero corregir y entonces delante de todos le llamo la atención, aunque la manera de llamarle la atención, aunque el mensaje sea adecuado, quizá no es el momento oportuno y entonces el mensaje no se va a recibir de la misma manera que si me espero a que se vayan los amigos y luego hablo con él, ¿no? ¿Por qué? Porque, o por ejemplo, si uno de mis hijos quiero hablar con él porque quiero entablar un diálogo y resulta que está enojadísimo y me azota la puerta, pues ese no es el mejor momento para hablar. O sea, me tengo que esperar a que se calme y luego intento entablar un diálogo. Entonces, por eso tiene que ser oportuna y prudente para que sea buena. Luego tengo que ser sincero cuando comunico. Cuando no soy sincero, corremos el riesgo de caer en una trampa que se llama, o sea, dar como dobles mensajes o mensajes encontrados, y esto confunde mucho a los hijos. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo estoy muy enojada, y entonces porque mi hijo hizo algo, y entonces llega mi hijo y me dice, ¿qué te pasa? Y yo tengo así la cara trabada, la mandíbula apretada, o sea, me sale casi fuego por los ojos, le digo, nada. Pues eso no es sincero. O sea, sí se vale decir, a ver, en este momento estoy molesta y preferiría hablar después. Ajá, o sea, sí hay que ser sinceros. O, por ejemplo, otra forma donde damos dobles mensajes es, por ejemplo, si nos dice, o sea, llega un hijo y te pide permiso para una fiesta y tú no quieres que vaya, no estás de acuerdo. Entonces, haz lo que quieras. Si quieres, ve, haz lo que quieras. Pues en realidad, si no quieres que vaya, le dices, pues mira, o no vas, o a mí no me gustaría que fueras por tal y tal, o vamos a platicarlo porque no estoy convencida, pero no le puedes decir haz lo que quieras cuando tú no quieres que vaya, porque esa es una comunicación que no es sincera y que genera confusión. Ajá. Y un ingrediente muy importante en la comunicación es que siempre tenemos que otorgar a los hijos amor incondicional. O sea, los hijos se tienen que sentir amados y aceptados como son, con sus errores, con sus deficiencias, con su temperamento, nos guste o no, hay que aceptarlos como son, porque si no, no podemos entablar una comunicación adecuada. O sea, cuando un hijo se siente un poco rechazado, no, o sea, la comunicación va a tender una barrera. Entonces, no nos van a escuchar o no se van a sentir aceptados y esto impide un adecuado proceso de comunicación. Entonces, tenemos que tener cuidado con este elemento. Con la comunicación también tenemos que generar un clima de confianza. O sea, siempre tenemos que dar credibilidad a lo que expresa, siempre, ¿no? Hay papás que no les creen a sus hijos cuando están platicando algo. Esto no significa ser ingenuos, significa que sí les demos un voto de confianza y luego, pues a lo mejor vayamos encaminando a conocer cuál es la realidad, ¿no? Pero sí, de entrada, hay que creer lo que está expresando, ¿no? Porque si no, no generamos un clima de confianza. Y no hay que subestimar lo que nos está diciendo. Porque muchas veces, ahorita voy a profundizar un poco más este punto, muchas veces nos cuesta trabajo porque nosotros estamos en otro canal porque somos adultos, ajá, o estamos en otro canal con respecto, por ejemplo, al marido o a la mujer, porque a lo mejor tenemos otros gustos, otras aficiones, o porque pues el marido a lo mejor trabaja en algo que a mí ni me encanta, y entonces como que si me comunica algo, no lo valoro y subestimo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto. Y por último, para tener una buena comunicación, tengo que ser ejemplo, o sea, tengo que ser congruente entre lo que digo y lo que hago, lo cual no significa ser perfecto, que es muy importante entenderlo, ¿eh? O sea, los papás no somos perfectos, ni los hijos tampoco lo son, ¿no? Entonces, no es necesario que moldee o que sea ejemplo de perfección, sino que, por ejemplo, si yo
estoy exigiendo a mis hijos orden, y a mí me cuesta trabajo el orden. No quiere decir que sea perfecto en el orden, pero sí ellos tienen que ver que hago un esfuerzo por ser ordenada. O si yo estoy enseñando a mis hijos a que dominen su carácter y a mí me cuesta mucho trabajo dominar el mío, no quiere decir que logre la perfección, pero sí quiere decir que yo también estoy trabajando por dominar mi carácter y se tiene que ver una mejoría, ¿no? Eso es a lo que me refiero con ser ejemplo para ser congruentes. Muy bien. Entonces, ahora vamos a entrar en un tema súper interesante y vamos a ir profundizando por qué hay luego problemas de comunicación en la familia. Ajá. Entonces, vamos a entender dos maneras de comunicarnos. Una es el diálogo y otra es la discusión. Ninguna de ellas tiene connotación negativa, porque a veces la palabra discusión se puede entender con una connotación negativa. Aquí no quiero que pensemos como que es negativa, O sea, el diálogo lo que significa es que yo comunico emociones y sentimientos. Eso es un diálogo. Y la discusión es cuando yo comunico ideas, valores, decisiones, pero más desde la perspectiva de la razón y no de la afectividad, que son las emociones y los sentimientos. Entonces, ¿qué sucede cuando hay problemas de comunicación? Que generalmente eso es lo que nos pasa tanto con nuestro esposo o nuestra esposa o con los hijos, que muchas veces uno está hablando desde la perspectiva de la discusión, o sea, quiere hablar y manifestar ideas, valores, decisiones, razones, pero a lo mejor el otro está en el canal del diálogo, o sea, de las emociones y sentimientos, y entonces vamos caminando por vías paralelas y eso genera problemas de comunicación normalmente. ¿Por qué? Que a lo mejor, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que me pasó hace tiempo cuando mi hija más grande una vez quería ir a un concierto de estos multitudinarios que se hacían creo que en el Palacio de los Deportes, ni me acuerdo cómo se llama el evento que van, creo que están 3 días seguidos tocando, y entonces van un chorro de grupos, bandas, o qué sé yo, y entonces montan un espectáculo sensacional, pero claro que hay otro tipo de problemas alrededor, como es a lo mejor droga, y va pues todo tipo de gente, en fin, ¿no? Entonces, ella llega y me pide permiso porque varios compañeros iban a ir y le regalaban un boleto, ¿no? Y entonces llega y me pide permiso que quiere ir. Entonces, ella está como en el canal del diálogo porque está emocionada, porque quiere ir, porque van a ir sus amigos, pero entonces yo estoy en el canal como de discusión, ¿no? O sea, yo quiero como expresarle que pues las ideas o lo que me viene al pensamiento al pensar en ese evento, decir, híjoles que hay droga, híjoles que pues a lo mejor estás un poco chica para ese, o sea, pero yo estoy más bien en el plano como de la razón o del deber ser, y ella está como intentando comunicarme sus emociones. Entonces, si no me bajo al nivel de tratar de entender sus emociones y sentimientos, difícilmente voy a lograr comunicar mis ideas, mis valores o mis decisiones, porque no la estoy entendiendo desde el punto de vista afectivo. Entonces, eso es lo que normalmente pasa cuando nos peleamos con el marido o la mujer, o cuando hay como problemas de comunicación con los hijos. Ajá, porque vamos caminando por vías diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para entablar una adecuada relación, primero debe haber una aclaración emocional. O sea, primero debemos de bajarnos a nivel emocional. Ajá. ¿Por qué? Porque cuando hay emociones de hostilidad, estos emergen cuando una persona se ve amenazada, ¿no? O sea, si mi hija no se siente comprendida en esta emoción que tiene por ir al concierto, entonces más bien va a emerger en ella emociones de hostilidad, entonces no va a ser capaz de escuchar aquello que yo quiero, aquellas razones que yo le estoy dando por las cuales yo considero que no es conveniente que vaya, porque ella se va a cerrar y entonces ahí se entorpece la comunicación. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice aquella vez? Que tiene muchos años esto. Entonces, cuando ella llegó y me dijo que quería ir,
yo lo primero que hice, o sea, claro que de entrada, pues por supuesto que no estaba de acuerdo. Dije, ay, no, claro que no. Pero antes de intervenir así le dije, a ver, ¿qué es lo que te llama la atención de ir? O sea, ¿por qué quieres ir? Y entonces, claro, me empieza a comunicar, no, es que está padrísimo porque ya me dijeron que ponen un escenario increíble y que las luces y que la no sé qué. Entonces, cuando te pones en ese nivel, o sea, estás entendiendo y estás escuchando lo que ella siente, entonces ahí se puede entablar una buena relación que luego puede pasar a nivel de discusión. Y no me refiero desde el punto de vista negativo, sino que ¿a qué me refiero cuando pasas a un nivel de discusión? Entonces, cuando ella ya se sintió comprendida, entonces ya es capaz de escuchar, o sea, de dar un paso más arriba y escuchar de razones. Entonces, cuando estamos las dos en el ámbito de la razón o del deber ser, entonces ya nos podemos comunicar con razones o con criterios, no con sentimientos y emociones. Entonces, ya lo vamos a profundizar ahora. Pero si hay dudas, me interrumpen porque esto es bien importante, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? A veces los hijos o el marido, la mujer, pueden experimentar emociones negativas, como pueden ser temores, miedos, enojo, y esto los lleva a presentar un impulso de autodefenderse. Ajá, o sea, si yo tengo miedo, o sea, si tengo algo que me está amenazando, acuérdense que aquí vamos a relacionar con lo que dijimos al principio, con este filtro que es mi propia percepción de la realidad. O sea, si a mí algo me da miedo, me genera inquietud, me enoja, entonces esto va a generar en mí un impulso de autodefensa que va a impedir comunicarme de manera adecuada y me va a incapacitar para entablar una discusión, con la mente abierta. Entonces, primero tengo que resolver estas emociones negativas o esto que para mí genera amenaza para luego poder entablar una comunicación de manera abierta, honesta y afectuosa. O sea, si yo no me siento comprendida cuando tengo miedo o cuando tengo inseguridad o cuando estoy enojada, pues no me voy a abrir para entablar una discusión de manera abierta. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es bien importante seguir estos pasos. Entonces, fíjense, yo generalmente cuando comunico algo, espero lograr determinadas actitudes y conductas en aquella persona que me escucha, entiéndase, mi hijo, mi marido, mi mujer, ¿no? Entonces, así funciona la cosa, o sea, si yo me siento bien o si la otra persona se siente bien, generalmente esto repercute en una buena conducta. Si no me siento bien, generalmente no tendré una buena conducta. ¿Y a qué me refiero con me siento bien? Pues me siento comprendido, no siento una situación de amenaza. Entonces, si no experimento esto, generalmente voy a tener una buena conducta. Entonces, para que se dé una buena conducta es necesario que los hijos aprendan a identificar y a aceptar sus sentimientos, porque esto genera confianza en ellos mismos y repercute en que tengan actitudes y conductas favorables, ¿no? Y ahora vamos a ir aterrizando. Hasta aquí, ¿alguno tiene alguna duda? ¿No? Entonces, bueno. Entonces, ¿qué tengo que hacer para lograr que haya una adecuada comunicación en la familia? O sea, para que logremos hacer espacios de diálogo adecuados, o sea, para entender este arte de dialogar con los hijos o de dialogar en familia, ¿no? Entonces, tengo forzosamente que ayudar, o sea, que primero bajarme al mundo afectivo y tratar de entender aquello que están sintiendo y a que lo sepan expresar de manera adecuada. Entonces, ¿cómo puedo ayudar a que mis hijos expresen sus sentimientos de manera adecuada? Si no hago este paso, voy a tener muchos problemas de comunicación, ¿eh? Entonces, primero, tengo que escuchar con atención. Esto generalmente nos falla un poco. A veces pensamos que escuchamos a los hijos, pero si se fijan, y ahorita vamos a ir analizando cada uno de los elementos de qué significa escuchar con atención, y verán que muchas veces no lo hacemos así. Entonces, escuchar con atención significa que cuando te esté comunicando algo, primero escuches antes de emitir juicios, antes de emitir alguna corrección o antes de dar un consejo.
porque los papás somos muy dados, o incluso en la misma relación de pareja, somos muy dados a que cuando estamos escuchando algo, luego emitimos una opinión, un consejo, una corrección, y entonces no dejamos que el otro hable. Y esto que provoca que no se sienta escuchado. Miren, en una ocasión estaba yo dando terapia a una señora que se acababa de divorciar. Y entonces estaba súper consternada y muy enojada. O sea, llegó a la consulta muy enojada porque ella estaba platicando con una amiga suya de la preocupación que ella tenía de que pues le iba a bajar su nivel socioeconómico, ¿no? O sea, estaba muy preocupada porque decía, ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿Y qué va a hacer con el chofer? Y el club, y las escuelas, y entonces estaba súper preocupada. Y la reacción de la amiga fue decirle, ay, no inventes, o sea, ve cuánta gente se está muriendo de hambre y tú quejándote porque vas a tener que a lo mejor despedir al chofer. Entonces, fíjense cómo ahí cada una iba en una vía diferente, o sea, una iba en la vía del diálogo, o sea, del sentimiento, de la emoción, y la otra iba en la vía de la razón. O sea, lo que le estaba diciendo la amiga de, espérate, no te preocupes, o sea, nomás vas a despedir al chofer, no te vas a morir de hambre. Pues bueno, o sea, sí tiene su lógica, y si le saca las estadísticas del INEGI de cuál es el porcentaje de la población que tiene acceso a un chofer y a escuelas de muy buen nivel y a un club, pues a lo mejor el porcentaje es muy chiquito, ¿no? Pero eso no significa que la otra se está sintiendo escuchada. Ajá, o sea, si la otra iba a tener, o sea, si estaba acostumbrada a tener su chofer, su club, y de repente iba a tener que dejar eso, aunque no se muera de hambre, pues sí le afecta, ¿no? Y entonces, eso es lo que a veces nos pasa cuando vamos en vías paralelas, ajá, porque entonces esta amiga le estaba tratando de escuchar a partir de la razón, o bueno, ni de escuchar, le estaba tratando de aconsejar a partir de la razón o a partir de datos estadísticos, casi. Y la otra, más bien, lo que estaba tratando era de comunicar su frustración, su tristeza, su decepción o lo que sea, ¿no? Y entonces, antes de emitir, o sea, muy diferente hubiera sido que la amiga le hubiera dicho, oye, sí, lamento mucho cómo te sientes, debe de ser, pues, bastante pesado, entiendo, o por lo que me dices, me parece que te sientes triste, que te sientes con miedo. Entonces, eso es escuchar con atención antes de emitir cualquier tipo de juicio. En segundo lugar, es muy importante validar los sentimientos, ¿no? O sea, si esto hubiera hecho esta amiga, si le dice, oye, me parece que te sientes triste, ¿cómo te puedo ayudar? O sea, ven, te abrazo. ¿Por qué? Porque, a ver, los sentimientos no son buenos ni malos. Y muchas veces lo que nos sucede cuando nos comunicamos es que no permitimos a nuestros hijos que expresen sus sentimientos porque no los validamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, llega tu hija frustradísima porque ya está hasta el gorro de la pandemia, ya se hartó, quiere ir a la fiesta que van a hacer el fin de semana porque como ya muchos están vacunados, entonces va a haber fiesta, pero tú todavía no estás de acuerdo, entonces dices, llega tu hija, es que, ay, yo me harté. Entonces, a ver, es una muy buena oportunidad para que forjes el carácter y todos nos hemos aguantado. Yo también quería haber ido de viaje con mis amigas. Entonces le empiezas a dar una serie de razones que lo que menos hacemos es que esta niña se sienta comprendida. O sea, si está sintiendo frustración, pues no tiene nada de malo que sienta frustración. O sea, si ella quiere hacer algo y no lo puede hacer, pues lo lógico es que sienta frustración. Entonces, si no validamos esa frustración, no vamos a comunicarnos de manera adecuada. Entonces, a ver, no importa, no pasa nada que le digas, ay, sí, a ver, cuéntame más, ¿qué te gustaría hacer? A ver, ven, te entiendo, sé que te ha costado trabajo, sí debe ser súper frustrante que te haya tocado justo en la adolescencia el tener que encerrarnos, ay, ven, ¿qué puedo hacer por ti en este momento? Eso es muy diferente a empezar a dar, a ver, sí es verdad que la pandemia ha servido para forjar el carácter, que los niños y los adolescentes tienen que aprender a ser resilientes, que está muy bien forjar el carácter y la fortaleza, está muy bien, pero de entrada, si así lo comunicamos, nos vamos a equivocar, porque no van a sentir que estamos validando su
sentimiento o su emoción que están experimentando en ese momento. Es como cuando, pues si tú te sientes frustrada porque pues por la pandemia no pudiste ir a tu viaje de Miami con tus amigas, pues resulta que estás frustrada, ¿no? Y entonces, ¿se vale que estés frustrada? Pues claro que se vale que estés frustrada, lo cual no quiere decir que entonces vas a ir a golpear tu coche o pues no, o sea, es muy diferente, o sea, sentir no es lo mismo que consentir. Entonces, cuando nos están comunicando un sentimiento a alguno de nuestros hijos o nuestro esposo o nuestra esposa, hay que validarlo porque si no entorpecemos el proceso de comunicación. Luego es muy importante que les ayudemos a los hijos a poner nombre a aquello que están sintiendo, porque muchas veces están confundidos, ¿no? Y entonces, a lo mejor llega tu hija, no sé, súper enojada. Miren, les voy a contar mejor una cosa que me pasó para que quede como muy clara esta explicación. Una vez estaba dando un curso de comunicación y una señora me contó que había tenido, o sea, justo yo les estaba dando algunos tips para que se aprendieran a comunicar bien, y resulta que ese día en la tarde llegó su hija de la escuela, así súper como enojadona. Entonces iban a tener una actividad familiar ese día en la noche y estaba la abuelita de visita en la casa para irse después a esta actividad familiar. Y entonces la mamá estaba ocupada y le dijo a la hija, oye, por favor, recoge, que se hizo popó el perro, entonces recógelo, por favor. Y entonces la mamá desapareció y la abuelita se quedó ahí como al pendiente de los hijos, y esta niña, claro que no recogió nada, se encerró en su cuarto y ya está. Y entonces de repente la abuelita llega, la saca casi de las greñas y le dice, te dijo tu mamá que recogieras. Entonces se empezaron a pelear, la niña se enojó con la abuelita, se encerró y la mandó a volar. Entonces la mamá, cuando llegó, estaban ahí, la abuelita súper sentida porque la nieta le había gritado, la niña en su cuarto encerrada, y resulta que la mamá dijo, chihuahua, pues ¿qué hago, no? Entonces fue, habló con la mamá, le dijo, ¿qué pasó? Ay, ve, mamá, sí, pues déjala, es adolescente, o sea, la calmó, y luego fue con la hija para ver qué había pasado. Pero de entrada no llegó a regañarla, sino dijo, a ver, ¿qué pasa? A ver, cuéntame, dame tu versión, ¿qué pasó? Entonces la niña fue hablando y hablando, y resulta que lo que estaba, o sea, estaba aparentemente muy enojada, pero resulta que de fondo lo que tenía era una gran tristeza, porque ese día se había enterado que su mejor amiga tenía cáncer. Y entonces estaba muy perturbada, y entonces esto lo traducía en una aparente irritabilidad, pero en realidad en el fondo lo que tenía era tristeza. Entonces, cuando nosotros nos detenemos a validar estos sentimientos, les podemos ayudar a los hijos a identificar y ponerles nombre. Entonces, la mamá se tomó su tiempo y le dijo, sí, claro, lo que tú sientes es tristeza. O sea, lo estás manifestando con este enojo y tal, pero a ver, lo que tú estás sintiendo es tristeza, por eso pues no recogiste la popó del perro, por eso le gritaste a tu abuelita. Claro, eso no significa que luego no corrijamos, ¿eh? O sea, pero vamos por pasos. Y luego, otra cosa muy importante es no hacer de lado los sentimientos negativos, porque a veces no sabemos los papás lidiar con los sentimientos negativos. O sea, no sabemos qué hacer cuando un hijo se siente triste, cuando se siente enojado, cuando se siente frustrado. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, llega, o sea, ya ahora regresaron a la escuela, entonces están felices los hijos porque ya otra vez en presencial, pero llega tu hija y entonces llega triste porque no la juntaron, ¿no? O sea, con todo y sana distancia, como que no la pelaron. Y entonces tú le dices, ay, mijita, mira, no pasa nada, no les hagas caso, es que, ay, no son buenas amigas, pero ya vas a ver que mañana ya no te vas a sentir así. Entonces ahí lo que estamos haciendo no es validar lo que ella está sintiendo, sino más bien darle la vuelta, porque a veces no sabemos cómo manejar un sentimiento negativo. Y sentimiento negativo no me refiero a que sea malo, o sea, los sentimientos no son malos, simplemente es pues el enojo, la tristeza, la frustración son sentimientos negativos, ¿no? Pero entonces, si yo le doy la vuelta, no le estoy ayudando a que exprese y a que acepte esa tristeza o esa frustración. Ajá. O cuando, por ejemplo, mi hijo grita porque está enojado y le digo, y no te enojes, no te puedes enojar. Aquí nadie se puede enojar. Pues no, tampoco. O sea, sí se puede enojar. Lo que no puede hacer
es ir a romper la puerta, ir a pegarle a su hermano. Eso es lo que debemos de, digamos, limitar la conducta, pero no hacer de lado el sentimiento negativo, porque si no, no van a saber a ellos hacer un buen manejo emocional y no vamos a tener una adecuada comunicación. Pero es muy importante que cuando nos comuniquemos utilicemos palabras de afirmación, porque si se fijan, en nuestro día a día, hagan una listita más o menos de qué frases utilizan en el día a día y muchas veces más bien son palabras que descalifican, que señalan, que focalizan en lo negativo y entonces usamos menos palabras de afirmación. ¿Qué quiere decir palabras de afirmación? Que diga las cosas, en lugar de decir, eres un desordenado, decir, oye, falta un poco de orden aquí, ¿no? O sea, todos los mensajes que demos, procuremos convertirlos en positivos, ¿no? Porque esto ayuda muchísimo más en el proceso de comunicación, porque entonces, en lugar de poner a los demás miembros de la familia, llámense los hijos o el marido, a la defensiva, les hacemos que tengan actitudes y conductas más receptivas y que cooperen más y que se entable una adecuada comunicación. Otra cosa importantísima, que esto entorpece mucho, si no logramos hacer esto, se entorpece muchísimo el proceso de comunicación, es que entremos en su mundo. Muchas veces damos mensajes y pensamos que lo que estamos transmitiendo se entendió como lo queríamos transmitir y se nos olvida entrar en que a lo mejor tienen 15 años, o a lo mejor tienen 3 años, o a lo mejor pues son adolescentes. Entonces, si no logramos entrar en su mundo, no nos vamos a comunicar bien. Y aquí les voy a decir por qué puse esta fotografía. Me dio muchísima risa una vez, estuvo muy simpática esta anécdota, una familia que llegó a una sesión y entonces estaban muy preocupados porque uno de los hijos de repente, o sea, comía súper bien, se sentaba, obedecía y tal, pero de repente ya no se quería sentar a comer, o sea, como que le daba la vuelta y ya no obedecía. Y entonces, pues empezaron a lo mejor a regañarlo y resulta, fíjense, qué simpleza, pero resulta que el niño le dijo, oye, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué antes comía súper bien? No, es que me da miedo sentarme en la mesa, ya no quiero porque mi papá dice que cuando comamos no tiremos migajas porque se hacen hormigas, o sea, si tiramos migajas se hacen hormigas. Entonces el niño pensaba que la migaja se iba a convertir, o sea, le iba a salir una pata, otra pata, y se iba a convertir en una hormiga. Y el papá, pues claro que no se refería a eso, el papá decía, si tiras, pues claro, van a salir las hormigas de otro lado para venirse a comer la migaja, ¿no? Entonces, cuando no entramos en su mundo, nosotros pensamos que damos un mensaje y que los hijos, o el marido, o la mujer, lo van a captar como nosotros lo transmitimos. Y resulta que no, eso no es verdad. O sea, sí hay que ponernos a su nivel y decir, a ver, ¿cómo tengo que comunicarle? Por ejemplo, que ahora van a regresar a clase y que tiene que tener cuidado con el contacto a mi hijo si tiene 3 años o a mi hijo si tiene 15 o si mi hija, ¿sí? O sea, tengo que ubicar el contexto, ubicar la edad, ubicar su personalidad. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir entrar en su mundo y entonces voy a utilizar mensajes adecuados. Eso es súper importante porque si no, nos vamos a equivocar. Otra cosa muy importante que, digamos, si no lo hacemos, esto entorpece la adecuada comunicación, es que hay que evitar usar etiquetas, que eso muchas veces lo hacemos, ¿no? Entonces, empezamos a señalar a nuestros hijos como de irresponsables, desordenados, gritones, enojones, y entonces esto cierra la puerta al diálogo, porque entonces ya dan por hecho que pues es el enojón, es el desordenado, entonces ya ni ganas le echan. Entonces, para que una comunicación sea adecuada, no podemos estar diciendo es que eres un enojón, es que eres un molestón, es que eres un flojo. O sea, hay que hablar con hechos sin calificativos. O sea, yo puedo llegar a decirle a mi hijo, a ver, tu tarea estuvo mal hecha porque, y le dices las evidencias de lo que estás viendo en una tarea mal hecha. No le vas a decir, es que eres un flojo, es que siempre haces las cosas mal, porque eso va etiquetando y va entorpeciendo. Luego, cuando nos comuniquemos, tenemos que tener mucho cuidado
con nuestra comunicación verbal, o sea, los mensajes que decimos, pero también hay que cuidar muchísimo la comunicación no verbal. Ajá, porque muchas veces damos dobles mensajes, ¿no? Entonces, yo puedo decirle a mi hija que me interesa mucho platicar con ella y que la quiero mucho y que quiero saber qué pasó en su día, en su primer día de regreso a clases después de casi 2 años. Y no, ¿verdad? No tanto, pero bueno, y resulta que entonces cuando me está hablando no la veo a los ojos o estoy distraída con el celular o estoy al mismo tiempo cocinando o me está hablando pero le estoy respondiendo también a mi marido que me está preguntando otra cosa. Entonces ahí no es congruente lo que estoy comunicando con mis palabras y lo que estoy comunicando con mis gestos o mis actitudes o mi posición. Ajá, o sea, tengo que considerar que tiene que haber una congruencia entre el lenguaje verbal y el lenguaje corporal. Y por último, vamos a aterrizar así a manera muy rápida en esto que es la escucha activa. O sea, ¿qué significa escuchar activamente? Porque la escucha activa es una herramienta maravillosa para desarrollar una comunicación y un diálogo adecuado con cada uno de los miembros de la familia. ¿Y qué es esto? La escucha activa quiere decir que yo deseo escuchar lo que mi hijo o mi hija o mi marido o mi mujer me quieren decir. Ajá, o sea, estoy interesada o interesado en entender, en comprender, en escuchar, en no juzgar, en validar lo que me quiere comunicar. Entonces, tengo que encontrar momentos en el día en que sea capaz de tener esta escucha activa, porque no todos los momentos son aptos para escuchar. Acuérdense que les dije que la comunicación tiene que ser oportuna. Entonces, tengo que estar dispuesto a tomarme un tiempo para escuchar. Si no estoy dispuesto, pues entonces no agarren ese momento para escuchar. O sea, si estoy muy ocupado en las redes sociales, o si estoy muy ocupado porque tengo que resolver una cosa de la oficina, o si en ese momento tengo que cocinar, o si en ese momento voy a llevar a otro de mis hijos al doctor, entonces ese no es un buen momento para intentar hacer escucha activa, porque me voy a distraer y la escucha activa requiere una atención concentrada. Ajá. Entonces, en esos momentos donde yo brinde esta atención concentrada, como ya lo dijimos, tengo que aceptar y validar lo que sienten. No debo tratar de imponer sentimientos que yo creo que debería sentir. Por ejemplo, una vez una mamá llegó y me dijo, es que mi hija se siente triste y frustrada y no se debería de sentir así, porque a ver, la tengo en el mejor colegio, viajamos un chorro, tiene ropa, no sé qué, entonces no se debería de sentir frustrada. Y yo le dije, a ver, déjala que se sienta como se le dé la gana sentirse. O sea, tú no puedes imponer lo que tú crees que ella debería de sentir, porque entonces entorpeces la comunicación, o sea, no se va a abrir nunca porque no va a tener esa confianza de expresar lo que siente. Entonces hay que aceptarlo y no pensar, es que tú te deberías de sentir muy feliz de regresar a clase. O sea, no deberías de tener miedo. No, pues no, o sea, hay que respetar. Ajá. Entonces, fíjense, más o menos hacia manera un poco rápida, fui como desglosando cuáles son los elementos que ayudan mucho para entablar una buena comunicación y sobre todo abrir espacios de diálogo que son importantísimos y no dar por hecho que nos estamos comunicando bien cuando a veces esto no es verdad. Y les voy a poner así para terminar, antes de entrar a lo mejor a resolver algunas preguntas, les voy a poner un videíto que me parece que resume de manera muy buena esto que quiero como comunicarles el día de hoy. Espérenme tantito. It's just, there's all this pressure, you know? And sometimes it feels like it's right up on me and I can just feel it, like literally feel it in my head, and it's relentless. And I don't know if it's going to stop. I mean, that's the thing that scares me the most, is that I don't know if it's ever going to stop. Yeah. Well, you do have a nail in your head. It is not about the nail.
Are you sure? Because, I mean, I'll bet if we got that out of there. Stop trying to fix it. No, I'm not trying to fix it. I'm just pointing out that maybe the nail is causing. You always do this. You always try to fix things when what I really need is for you to just listen. See, I don't think that is what you need. I think what you need is to get the nail See, you're out. not even listening now. Okay, fine. I will listen. Fine. It's just, sometimes it's like there's this achy, I don't know what it is. And I'm not sleeping very well at all. And all my sweaters are snagged. I mean, all of them. That sounds really hard. It is. Thank you. Ow! Oh, come on. If you would just. Don't. Try to see things my way. Do I have to keep on talking? Bien. Pues entonces vamos a, ahora sí, me parece que este videito que es bastante simpático, como que resume la importancia de la escucha, ¿no? A veces queremos dar, claro, a ver, él tenía la razón, pero ella no quería, o sea, estaban en estos dos canales que les digo, ella quería ser comprendida y escuchada, no quería que le dieran la solución a un problema que era evidente, por supuesto. Eso nos pasa muchas veces en la manera en que nos comunicamos en casa, ¿no? Entonces, genera problemas de comunicación porque de entrada los hijos o el marido o la mujer pues pueden no sentirse comprendidos y entonces ahí es donde empieza a entorpecerse. Entonces, me parece, bueno, a mí este video me encanta, me parece genial porque así de manera muy chistosa es lo que nos pasa y si se detiene un poco, verán cuántas veces nos puede pasar en el día, que nos iban a decir, miren, una vez, una de mis hijas llegó, estaban, no sé, como en primaria y secundaria, ya ni me acuerdo, hace miles de años, y entonces llegó y me dice, oye, ma, hoy habían ido a una reunión, a una comida, y entonces ella iba justo en el Monteverde, y también habían ido niños, no, o sea, eran puras niñas y habían ido niños de otra escuela. Entonces me dice, ma, es que nos íbamos a tomar unas fotos y las niñas empezaron a subir de caballito en los niños. Entonces lo primero que haces, pues te colapsas, ¿no? Y entonces ya ni la dejas hablar y empiezas a, pero qué barbaridad. Entonces lo dijo, ay, ya no te voy a decir nada, porque no me escuchas. Y dije, ay, qué tonta, me perdí de tanta información valiosa, porque, a ver, no vamos a saber ni qué piensan, ni qué nos iban a comunicar. A lo mejor ella va a decir, ay, ma, pues me sentí incómoda porque yo no me quise subir y pues se burlaron, o me encantó, o sea, pues entonces hay que tener paciencia, esperar, validar, y luego esto nos va a permitir corregir, no quiere decir que no corrijamos, claro que hay que poner límites, claro que hay que corregir y claro que hay que guiar, eso es lo que nos toca a los papás, pero a veces hacemos los pasos mal y los hacemos al revés y lo único que logramos es cerrar las puertas al diálogo. Si un hijo cierra su corazón al diálogo, así les abramos la cabeza y se los queramos meter los criterios, pues no va a servir de mucho. O sea, lo más importante es que quieran abrir su corazón, porque eso va a lograr traducirse en actitudes y conductas favorables y al final acabarán haciendo, pues asimilando aquello que queremos que asimilen. ¿De acuerdo? Pues así, de manera muy rápida, porque pues nos podemos estar toda la noche, pero quise hacer como un resumen lo más práctico posible y ahora sí abrimos, creo que ya se acabó, pero ojalá podamos tener un tiempillo por si alguno quiere preguntar. Por supuesto, Pili. ¿Sí? Sí, claro. Muy bien, pues adelante. Quien tenga duda, comentario, alguna inquietud. Sí. Pili. Sí. Gracias por platicar, padre. Por ejemplo, ahorita platicabas en el ejemplo de que de que fueron a la fiesta, que no sé qué, dijiste que habías cometido el error de decirle, ay, qué barbaridad. ¿Cuál hubiera sido la forma correcta de haberlo hecho para escucharlos? Pues primero te platican la situación y claro, luego... Primero te quedas calladita, exactamente, porque ni acabo de platicar. Bueno, déjame decirte que me da mucho gusto verte, Mirna, pero bueno. Igualmente, primero, muchas gracias. Es que te callas y escuchas completo, porque lo que nos pasa es que no han acabado de hablar y ¡pum! Porque nos empieza a afligir el que habrán hecho y entonces nos vamos al futuro, o sea, y no, y sí, entonces empezamos a suponer
Entonces, primero escuchas y entonces empiezas a preguntar. Y estés o no estés de acuerdo, es mejor primero escuchar. O sea, primero también que te den sus razones. Suponte que te dijo, no, y me subí de caballito y me la pasé, y tú estás así. Dices, a ver, y cuéntame, ¿y cómo te sentiste? ¿Y qué dijeron los demás? O sea, primero sacas más información y escuchas. Te voy a decir, porque la ventaja que tiene el escuchar es que abres la posibilidad a que ellos luego también te quieran escuchar. O sea, cuando tú entonces vas a dar tu criterio o tu consejo, o vas a corregir, o vas a poner un límite, están más aptos para escuchar. O sea, tú le puedes decir, oye, ya me platicaste, ya te escuché, ya entendí pues lo que me estás queriendo decir. Ahora, ¿me das chance de decirte mi punto de vista? Esto me parece muy democrático, pero en realidad sirve mucho porque entonces desarmas, ¿eh? O sea, cuando dices, oye, ahora, digo, depende, esto que estoy diciendo depende de la edad. O sea, a un niño de 3 años no le puedes decir así, o sea, porque no, está muy elaborado. Pero a un adolescente, por ejemplo, sí le puedes decir, me das chance, entonces ya emites tu punto de vista. Y dices, oye, mira, yo creo que sí tienes que tener cuidado, yo creo que sí, pero entonces, ¿qué produce? O sea, ¿qué efecto produce que cuando tú ya escuchaste y ellos se sintieron escuchados, sintieron que validaste este sentimiento? O sea, si llegó emocionadísima tu hija, entonces ella se sintió validada, independientemente que tú estés de acuerdo con esa emoción o no, entonces le vas a abrir su corazón, o sea, entonces va a estar más dispuesta a escuchar, porque si no hacemos estos pasos, de entrada lo que va a pasar es que te va a decir, ay, vas a salir con tus rollos, y te echa los ojos para arriba, y entonces a veces hasta logramos que hagan lo contrario porque se enojan, ¿no? Entonces, fíjense, es muy importante, no quiere decir validar sus sentimientos, no quiere decir que demos rienda suelta a lo que se les ocurra hacer y a sus conductas y que no pongamos límites. Solamente es validar lo que sienten, independientemente estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo en lo que sienten. Pero lo que sienten no quiere decir que se va a traducir en conducta. Ok. Y entonces el límite lo pones una vez de haber escuchado. Por ejemplo, Sí. si a la mera hora hubo algo que ahí había que aconsejar, corregir, o sea, ¿en qué momento lo dices para que sea más, que lo reciban mejor? Cuando acabaste el proceso de escucha. Ahí sí, ¿por qué? Porque entonces ese límite va a ser mejor recibido. Porque, a ver, nosotros podemos poner todos los límites que sean, lo cual no quiere decir que les van a hacer caso, ¿eh? Miren, yo conozco mamás que me da mucha risa porque dicen, en mi casa nadie toma porque está prohibidísimo, porque ya saben las consecuencias. Y luego yo digo, ay, sí, pues no tienen ni idea. Claro que toman, porque luego los hijos se llevan con mis hijos. Claro que toman, lo que pasa es que no toman los consejos, eso es lo que no toman. Y no les dicen porque no hay posibilidad, porque no son escuchados. Entonces, no es verdad que poner límites muy severos implica obediencia, ¿eh? Más bien, hay que generar ambientes de confianza. O sea, si yo me siento escuchado y la regué y me va a tocar una consecuencia, pues sí, muy bien, hay que poner la consecuencia. Pero si hacemos este caminito, la consecuencia va a tener mejor efecto, porque además va a corregir, que eso es el objetivo de los límites y de las consecuencias, ¿no? Pues que en realidad logres buenas conductas porque el niño o el adolescente quiere hacer bien las cosas, ¿no? Ok. ¿Sí? Okay. Gracias. Oye, y otra pregunta que es un poquito diferente, pero va dentro de lo mismo. Me pasa mucho que a la mera hora, por ejemplo, ahora que estás viendo películas o lo que sea, a veces me dicen mis chavos, no, hombre, ya no te invito a ver la película porque cada vez que pasa algo, ay, órale, no echas ¿cómo se llama? El rollo y el consejo. ¿En qué momento es el momento adecuado para poder compartir una película que tristemente ahora en todas salen cosas, sin a la mera hora interrumpirlos, pero al mismo tiempo tampoco? ¿Cómo educas? Pues ahí es donde a mí me confundo. Lo mismo, es que primero hay que escuchar, o sea, haz de cuenta, no, pues ahora sí tienes que decir, porque luego está muy confundida la cosa. Entonces, a ver, esto no significa que los papás no guiemos, ¿eh? Sí hay que guiar y sí hay que establecer criterios, muy importante, pero lo que pasa es que a veces nos adelantamos, y entonces como nos da nervio, porque empezamos a ver una serie
burradas en las series y de ideología de género, todo confuso, entonces como que quieres intervenir pronto. Y entonces, fíjense, hoy los jóvenes, los niños también, pero más los adolescentes, se mueven en el plano del sentimentalismo, ¿eh? Entonces, si se siente bonito, si no hace mal a nadie, está bien. Y no, pues no es cierto. Pero hay que entender que así funcionan hoy. Entonces, sí hay que bajarte a esta esfera afectiva y tratar de comprender y que se sientan escuchados. Y luego emites tu punto de vista. Entonces, ¿yo qué haría? Estás viendo la serie y salen ahí, pues no sé, las lesbianas, y ay, qué bonito, y mira qué padre, y luego adoptan, ay, qué lindas, o sea, salvaron a la humanidad. Y entonces lo ven bien, entonces tú escuchas, a ver, y qué te late, y cuál es tu punto de vista, y por qué se te hizo bonito, y entonces cuando escuchas, luego ya dices, oye, ahora me dan chance de decirles lo que yo pienso, y entonces ya echas, ahora, hay que tener mucho cuidado porque a veces somos muy rolleros los papás y echamos unos sermones y descalificamos y juzgamos al otro y somos muy poco misericordiosos y eso pues también les cae gordo. Entonces hay que cuidar nuestros mensajes más breves, más contundentes, menos juiciosos, ¿sí? Y luego sí necesitamos estar actualizados en los argumentos, ¿eh? Porque luego, hoy no le sabemos ahí defender bien, que no tenemos argumentos, ¿no? Ok, gracias. ¿Sí? No, de nada. ¿Alguien más? O ya se quieren ir a dialogar con sus hijos, ¿no? A ponerlo en práctica. No, adelante, quien quiera otra dudilla, pues de una vez. ¿No? ¿O quedó clarísimo? Muy bien. Ah, creo que, ¿sí? ¿No? ¿No era manita levantada? Ok, muy bien. Pues recuerdo que hace un año, en la fiesta de la Sagrada Familia, el Papa lanzó la pregunta, ¿tú en tu familia sabes comunicarte? Y recordó que la familia es el primer lugar donde aprendemos a comunicar y hacerlo de modo más auténtico y humano. Pili, de verdad, muchas gracias por todos estos consejos tan prácticos que nos facilitan comunicarnos de manera asertiva y lograr una relación familiar basada en la escucha, el perdón, la confianza y el amor. Agradecemos a todos su presencia y les invitamos a nuestras conferencias también de mañana. A vivir y transmitir la fe en familia, será la de la mañana, y el significado de ser papá por la noche. Pili, gracias, muy interesante, y gracias a todos ustedes por su compañía. Feliz noche. Muchas gracias, que descansen.